Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anderson Peña. Como lo he dicho anteriormente, soy del estado Yaracuy, oriundo del estado Mérida. En este segmento hablaré un poco sobre los precursores más importantes de los instrumentos de viento. Como todos sabemos, los instrumentos de vientos se clasifican en viento metal y viento madera. Comenzaré un poco hablando sobre lo que son los instrumentos de viento metal. Los instrumentos de viento metal no son necesariamente metal. El término se refiere a los instrumentos de viento, que también pueden estar hechos de otros materiales como madera, conchas o cuernos. El término técnico para estos instrumentos es aerófono. Los primeros aerófonos se fabricaban con cuernos de animales. Posiblemente el instrumento de viento más conocido es el shofar, que todavía se utiliza hoy en día. A principios del siglo XV, los fabricantes de instrumentos desarrollaron la primera trompeta en forma de S que parecía a la trompeta moderna. Aunque tenía un tono brillante, también tenía un rango limitado de notas. Le siguieron la trompeta de tobogán, que era difícil de tocar, y el saco, el precursor del trombón. A principios del siglo XVII, los diseñadores mejoraron la afinación de los instrumentos de metal añadiendo ladrones terminales e hicieron posible la afinación añadiendo tubos a las boquillas. A lo largo del siglo se tocaban sacos y trombones en las cortes y en las iglesias. Las trompetas todavía no se consideraban instrumentos musicales y se utilizaban principalmente para fines judiciales y militares, y como trompas de caza. La trompa francesa se desarrolló en Francia alrededor de 1650. También en el siglo XVIII, las trompetas se convirtieron finalmente en instrumentos musicales. Se añadieron ladrones terminales, lo que permitió que se tocaran en diferentes tonalidades. Hacia 1826 se añadieron válvulas a las trompetas y en 1828 Jean-Louis Antoine desarrolló la corneta. Ese mismo año apareció el trombón con válvulas. Wilhelm Wipprecht y Johann Gottfried, dos fabricantes de instrumentos berlineses, inventaron la tuba en 1835. A mediados del siglo, los fabricantes de trombones añadieron una segunda válvula de rotor para producir lo que se ha convertido en el trombón bajo estándar. Ahora bien, si hablamos de los instrumentos de viento madera, en estos instrumentos la vibración del aire que produce el sonido se genera en el tubo del propio instrumento y no como en los de viento metal, que el sonido se hace mediante los labios del músico. Hablaré un poco sobre la flauta. La historia de la flauta se remonta a muchos años de antigüedad. Antes del Renacimiento no era más que un sencillo tubo cilíndrico con 6 orificios para colocar los dedos. Empezó a adquirir mayor importancia a finales del siglo XVII, controlado por medio de una llave y haciendo el interior principalmente cónico. A diferencia de la flauta dulce, la transversa era difícil de tocar, especialmente por los sonidos cromáticos. Se hicieron varios intentos para mejorarla añadiendo más llave, pero la primera que obtuvo un éxito completo no apareció hasta 1849 con el modelo de Theobald Boehm, que concibió un ingenioso sistema que utilizaba segmentos además de las llaves. En esta familia encontramos también lo que es el oboe. El oboe fue creado en el siglo XVII por los músicos franceses Jean Hottet-Terry y Michael Danican. En la década de 1860, Guillaume Triebert y su hijo Frédéric habían desarrollado un instrumento que era casi idéntico al oboe expresivo, flexible y específicamente francés del siglo XX. El instrumento en el que los agujeros para los dedos se cubren con las chapas perforadas hoy en día es el estilo de oboe más utilizado en Estados Unidos y Francia. Fue creado por primera vez en 1906 por Francois Loré y Georges Guillet. En esta familia de instrumentos encontramos lo que es el fagot. En torno a este instrumento giran muchas hipótesis surgidas en torno a la creación, aunque la más difundida concede su autoría a un canónigo de Ferrara, llamado Afranio Teseo. Es importante mencionar que fueron muchos los autores que se dedicaron a la modificación de este instrumento, pero quien marcó la diferencia notablemente fue Marin Mersenne, quien presenta en su obra un fagot bastante evolucionado y equipado con 3 llaves. Por otro lado, tenemos el clarinete. La invención del clarinete se atribuye al alemán Johann Christoph en el siglo XVII.
Le agregó al salmoé un tubo cilíndrico con una lengüeta simple y 7 agujeros, 2 llaves y un pabellón que lo hacía más sonoro. En la actualidad hay dos tipos de clarinetes diferentes: los clarinetes que funcionan según el sistema de Oehler, que poseen 19 o 27 llaves; los clarinetes con el sistema Bohm o Boehm, de 17 llaves. El clarinete evolucionó y en la actualidad existen numerosos tipos de clarinete. Este es todo por este segmento. Muchísimas gracias.